Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de la función memcpy. Es muy parecida a la de strcpy, pero esta función, a diferencia de la strcpy, lo que hace es pasar una cadena, pasarla a la otra y que la otra se iguale a la otra cadena. En este caso, memcpy lo que busca es pasar una cierta cantidad de caracteres a otra cadena, ya que si nosotros le pasamos dos caracteres a otra cadena, simplemente los dos primeros caracteres de una cadena se van a pasar en las primeras posiciones de la otra cadena. Por así decirlo, la diferencia entre strcpy y memcpy es que strcpy copia una cadena hacia otra y la otra es igual a la segunda cadena. Y en este caso solamente pasan solamente pasa unos cuantos caracteres de una cadena a otra. Cadena y otra cadena y bien, aquí tenemos nuestras dos cadenas. Aquí le voy a poner una A y una B y lo que voy a pretender es pasar este elemento y sustituirlo por este elemento, es decir que la A va a reemplazar a la L. Vamos a hacerlo con la función memcpy. Ponemos cadena y cadena 2, 1, porque solamente voy a pasar el primer elemento hacia el primer elemento. Y por último, para comprobar, vamos a imprimir el resultado de cadena. Y sustituyo la A por la L. Si yo pongo aquí un 2, entonces sustituye la A por la L y sustituye la B por la E. Si yo pongo un 3, entonces ahí simplemente toda esta cadena se pierde y la iguala a esta. Es decir, es como si hiciera esto. Es como si copiara esto y lo pegara aquí. Lo que quiere decir es que si nosotros ponemos un número mayor que la cantidad de elementos que tiene nuestra segunda cadena, simplemente la segunda cadena se va a igualar a la primera cadena. Si nosotros ponemos 0, entonces simplemente no pasa nada, ya que al cambiar 0 elementos, pues simplemente no cambia ningún elemento, por lo cual la cadena sigue manteniendo su estado original. ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, menos 1? Y decimos que su comportamiento es indefinido. Indefinido porque ni siquiera nos imprime nada. Todavía si dejara la cadena vacía, pues mínimo nos imprimiría un espacio entre estas dos líneas. Pero ni siquiera nos deja un espacio, ya que prácticamente nos hace, se ejecuta el programa y no realiza ninguna acción. El programa crea dos variables, intenta ejecutar la acción memcpy, pero parece ser que ocurre un error en la ejecución del programa, por lo cual no termina ni siquiera imprimiendo nada en vacío. Por lo cual decimos que si nosotros ponemos un valor en negativo, nos va a dar un comportamiento indefinido o un error en la ejecución del programa. Pues bien, sabiendo que la ejecución memcpy realiza esto, es decir, pasa un elemento, pasa los dos elementos, sirve más que nada la función memcpy, lo que hace es pasar la cantidad de elementos que nosotros queramos. Si nosotros queremos pasar el primer elemento, pues lo pasará a la primera posición del otro arreglo. Y si queremos pasar los dos primeros elementos, ponemos aquí un 2 y pasará los dos primeros elementos a las dos primeras posiciones del otro arreglo. Y así conforme la cantidad de elementos que tenga la segunda cadena. Pues bien, si nosotros queremos implementar nuestro propio algoritmo para hacer la función memcpy, lo que tenemos que hacer, si analizamos, es lo siguiente. Voy a crear una variable que se llame reemplazo, que esa variable reemplazo lo que va a hacer es que me va a decir la cantidad de elementos que voy a pasar de esta cadena a esta. Si yo por ejemplo aquí pongo un 1, entonces voy a reemplazar la A por la L. Si pongo un 2, entonces voy a reemplazar la A por la L y además voy a reemplazar la B por la E. Es decir que esta variable de entera llamada reemplazo lo que va a hacer es indicarme cuántos valores del segundo arreglo voy a colocar en el primero. Y bien,
voy a realizar la siguiente pregunta. Voy a indicar que si reemplazo es menor o igual que la cantidad de elementos que tiene la segunda cadena, es decir, que si reemplazo es igual a 2 o es menor a 2, se va a ejecutar este código. Y además también se tiene que cumplir una segunda condición, y es que reemplazo tiene que ser mayor o igual a 0. Si se dan estas dos situaciones, entonces lo que voy a hacer es que voy a generar un bucle donde i sea menor a reemplazo, y lo que voy a hacer en cada iteración es que cadena en su elemento donde esté iterando lo voy a almacenar, le voy a almacenar cada elemento de la segunda cadena en su valor donde esté iterando. Es decir, que para que se ejecute esta condición, lo que tiene que pasar es que reemplazo tiene que ser menor o igual a la longitud de la cadena. Es decir, que si reemplazo equivale a 3, simplemente no se ejecuta este código, ya que si equivale a 3 no entra dentro de esta condición. Entonces tiene que ser un valor entre 0, ya sea igual a 0 o igual a la cantidad de elementos que tiene, o también menor. Es decir, que para este ejemplo en particular solamente se va a ejecutar si reemplazo vale 0 y máximo 2. Entre este rango se va a ejecutar esta condición. Y lo que va a hacer es que me va a pasar la cantidad de elementos que determine la variable de reemplazo. Si yo pongo 2, entonces estos dos elementos se van a pasar hacia estos dos primeros elementos de la primera cadena, ya que cadena se iguala a los elementos de cadena 2. Pues bien, eso es en caso de que se cumpla esta condición. Pero si llegara a resultar que si reemplazo es mayor a la cantidad de elementos que tiene nuestra segunda cadena, entonces lo que va a hacer es que va a usar la función strcpy para copiar el valor de la segunda cadena en la primera cadena. En pocas palabras, si aquí yo pongo un 3, que es mayor a la cantidad de elementos que tiene esta cadena, entonces simplemente se va a copiar los elementos de la segunda cadena en la primera cadena, que era lo mismo que hacía la función memcpy. Y por otro lado, si está entre un rango entre la cantidad de elementos y 0, entonces se va a ejecutar este código. Ahora, si nosotros analizamos y vemos, parece que nuestro código ya está completo, ya que tenemos los casos en que nuestra función nosotros pongamos ya sea aquí un 1 o pongamos aquí por ejemplo un 2, entonces se ejecutaría y pasaría estos dos elementos a esta cadena. Si nosotros ponemos un 3, o sea una cantidad mayor, entonces simplemente el valor de esta cadena va a ser igual a esta cadena. Hasta ahí está bien, pero si aquí nosotros pusiéramos un valor negativo, esto no funcionaría. Nos daremos cuenta que a esto le falta algo, pero eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, vamos a comprobar que bajo los otros valores de reemplazo sí funciona. En este caso voy a poner 1 y vamos a ejecutar. Y nos reemplaza la A por la L, por lo cual funciona muy bien el algoritmo. Vamos a poner un 2 y nos cambia la A por la L y nos cambia la B por la E, por lo cual también aquí funciona bien el algoritmo. Vamos ahora a poner el 3, que es la cantidad mayor a la cantidad de elementos que tiene la cadena 2. Vamos a ver qué pasa. Y nos arroja AB. Quiere decir que ahora este valor tomó el valor de esta cadena, por lo cual ahí funciona también perfectamente. Ahora, el ejemplo que yo quiero dar a entender es qué pasaría si aquí fuera menos 1. Ahí nos daremos cuenta que no funciona. Simplemente para corroborar vamos a compilar. Y nos damos cuenta que no funciona, ya que en este caso si nosotros le estamos pasando un valor negativo, pues no debería ser ni esta condición ni esta condición, ya que esta condición se cumple cuando reemplazo se encuentra en un rango de 0 a 2, y este código se ejecuta cuando reemplazo
es mayor a la cantidad de elementos que tiene la cadena, en este caso 2 elementos. Entonces, si es mayor a 2, entonces se ejecuta estas líneas de código, ya que reemplazo, si es mayor a 2, se ejecuta este código. Pero aquí es curioso que reemplazo no es mayor a 2 ni tampoco se encuentra en este rango. Entonces, ¿por qué se está ejecutando este código? Porque de hecho, si nosotros analizamos, el código que se ejecutó aquí fue este de aquí. Copió el valor de la segunda cadena, lo copió en la primera, y es por eso que nos está imprimiendo el valor de la segunda cadena. En el video pasado introducimos lo que son los castings, y lo hice específicamente porque justo en este algoritmo o en este problema que estamos resolviendo nos encontramos una situación donde los castings resolverían lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Si nos ponemos a analizar e investigamos, la función strlen no nos devuelve como tal un entero, ya que si nos devolviera un entero sería muy fácil, se estaría resolviendo el problema sin ningún inconveniente. Las funciones, más adelante que veremos las funciones, nos daremos cuenta que las funciones retornan ciertos valores. Nos pueden retornar valores enteros, nos pueden retornar valores flotantes, pero eso lo veremos más adelante. Lo que puedo decir es que esta función strlen retorna un valor, y nos retorna un valor que es una variable, son variables que se llama sizeT. Si nosotros nos ponemos a investigar la variable sizeT, o más bien el tipo de dato sizeT, que es un tipo de dato, es decir que yo puedo nombrar una variable de tipo sizeT y le puedo llamar, por ejemplo, x. Es decir, x es una variable de tipo sizeT. Si nosotros analizamos el tipo de dato sizeT, lo que este tipo de dato es prácticamente es una variable sin signo. Es una variable que no tiene signo, por lo cual si no tiene signo no puede tomar valores negativos. Si nosotros analizamos eso, entonces si nos está retornando, esta función nos está retornando una variable sizeT, que es una variable que no puede aceptar signos negativos, quiere decir que esta variable tiene un espacio de almacenamiento mayor. De hecho, la variable sizeT puede almacenar 8 bytes. Si me lo parece, me parece que una variable sizeT es una variable de tipo long sin signo. Y si recordamos, una variable long sin signo, si mal no recuerdo, esta tiene un tamaño de almacenamiento de 8 bytes. Por lo cual, una variable long es mayor que una variable de tipo entero que solamente nos almacena 4 bytes. Por lo cual diremos que una variable unsigned long es una variable de mayor capacidad que la de entero que solamente puede almacenar 4 bytes. Por lo cual si decimos que una variable sizeT equivale a una variable unsigned long, entonces diremos que esto nos retorna una variable unsigned long. Y si nosotros recordamos lo que vimos cuando analizamos los castings, el apartado de los castings, podemos ver que cuando se realiza una operación lógica, como aquí, que se está haciendo una comparación de si reemplazo es mayor a esto, entonces estamos analizando lo siguiente, estamos comparando dos valores, un entero y un valor unsigned long. Recordamos que si estamos haciendo una operación aritmética o una operación lógica, cuando intervienen dos variables que son de diferentes tipos, lo que pasa es que la variable del menor tipo se convierte en la variable del mayor tipo. En este caso, reemplazo deja de ser una variable entera y se convierte en una variable de tipo unsigned long. Por lo cual, reemplazo deja de tener signo. Aquí nosotros le asignamos un valor negativo, es decir, le asignamos el valor de -1. Pero cuando nosotros ponemos esta variable y la comparamos con esta variable ya no tiene signo, o más bien ya no tiene signo negativo, por lo cual esta variable deja de ser de -1 y se convierte en un valor positivo muy grande. Eso lo vimos
en el video donde hablamos de los castings. Si tienen mayor duda sobre eso, simplemente vean ese video. La cuestión es que este valor dejó de ser -1 y se convirtió en un valor mucho más grande. De hecho, si nosotros incluimos una librería que se llama climits, nos permite saber cuál es el rango que pueden, o el valor máximo y el valor mínimo que puede tener un tipo de dato. Esto lo voy a comentar nada más para que no me lo tome en cuenta. Y ya que tengo aquí incluida la librería que me permite ver los límites de los tipos de dato, voy a poner cuál es el valor máximo que me puede almacenar una variable de tipo unsigned long. En este caso voy a llamar a esta macro y voy a ver cuál es el valor máximo que me puede retornar una variable unsigned long max. Bien, o más bien voy a ver qué valor me puede retornar una variable unsigned long, veré cuál es el máximo valor que me puede almacenar este tipo de variables. Para eso voy a compilar y me dice que el máximo valor que puede almacenar una variable unsigned long es todo este valor. Quiere decir que ese es el valor máximo que esa variable puede almacenar. Eso quiere decir que una variable unsigned long va de 0 hasta este valor, porque recordamos que una variable unsigned no puede aceptar valores negativos, por lo cual el valor mínimo es 0 y el valor máximo es todo este. Bien, una vez dicho esto, sabiendo cuál es el valor máximo y el valor mínimo de una variable unsigned long, si yo dejo este código de esta manera y pongo -1, recordando que una variable de tipo unsigned long no puede almacenar valores negativos, al hacer una comparación aritmética o una operación aritmética entre dos variables, recordamos que reemplazo se convierte en la variable del mayor tipo. En este caso la variable del mayor tipo es una variable unsigned long, por lo cual reemplazo se convierte en unsigned long, y por lo tanto, si nosotros introdujimos aquí -1, recordamos que una variable unsigned long no puede aceptar valores negativos, por lo cual el valor, en este caso de reemplazo, va a ser este de aquí, ya que -1 va a iterar en el siguiente valor y el siguiente valor va a ser este de aquí. Recordemos que cuando nosotros nos salimos del rango de valores, lo que hace es irse hasta el otro extremo. Si nosotros decimos que el rango de una variable unsigned long es de 0 hasta este valor, entonces si aquí yo pongo -1, en vez de que me dé -1, entonces se va a ir hasta este valor. Es decir, que -1 se va a ir o va a iterar en este rango de valores. Y el siguiente valor, como no hay un -1, entonces seguiría iterando hacia este valor. Por lo cual, reemplazo en vez de valer -1, va a valer este valor. Una vez dicho eso, se va a hacer la siguiente comparación. Va a preguntar que si este valor es más grande que este valor. La respuesta es que sí, ya que strl en cadena 2 solamente vale 2 y este valor pues es todo este número, por lo cual se va a cumplir que sí es mayor y al final va a terminar ejecutando strcpy y va a terminar igualando el valor, este valor en esta cadena, por lo cual nos termina ejecutando en cadena, nos da este valor y nos termina imprimiendo este valor. Así que si nosotros quisiéramos resolver esto, tendríamos que aplicar lo que aprendimos en los castings, y lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que hacer la siguiente indicación o el siguiente casting. Tendríamos que hacer un static cast y tendríamos que convertir esta variable de aquí, lo que nos retorna esta variable, que en este caso nos retorna una variable de tipo unsigned long, y nosotros que queremos que esta variable se convierta hacia un entero para que pueda hacer la operación sin ningún inconveniente. Recordamos que esto lo ponemos entre paréntesis y ahora sí, el resultado que nos devuelve como una variable unsigned long lo va a convertir a un entero.
Y ahora si nosotros compilamos este código, ahora sí nos va a dar el resultado correcto. Bien, ahora vamos a compilar. Dejamos esto como -1 y vamos a ver qué resultado nos da. Y ahora sí obtenemos el resultado esperado. Prácticamente lo que logramos es que ahora sí no se modifique la cadena, ya que si nosotros ponemos aquí -1 no queremos que modifique como tal la cadena. Si ponemos nosotros 1, queremos que solamente ingrese este elemento hacia este elemento. Si nosotros ponemos aquí un 2, queremos que estos dos elementos se modifiquen por los primeros dos elementos. Si se pone un 3, entonces queremos que esta cadena se copie a esta cadena, lo cual, como comprobamos, sí sucede. Si ponemos aquí un 0, no queremos que suceda nada, queremos que nada de aquí se copie acá. Y si ponemos -1, de igual forma no queremos que nada de aquí se copie acá. Por lo cual, ahora sí, como tenemos nuestro código, nos permite que ahora sí la cadena no se vea modificada. Todo gracias a utilizar los castings. Pues bien, eso es todo por este video. Hasta la próxima.